En esta oportunidad vamos a tomar en cuenta los costos operativos de exportaciones. Algo bastante útil, muchas veces nosotros queremos desarrollar alguna exportación y no sabemos cómo realizarla. Veamos cómo hacerla. Tenemos conserva de espárragos para exportar, por ejemplo. ¿Y cuál será el proceso de exportación? ¿Qué operadores logísticos intervienen en este proceso? ¿Cuáles son los costos en los que se incurren para cotizar según la norma Incoterms 2010? Entre otros aspectos importantes. En el proceso de exportación, nosotros debemos de partir tomando en cuenta justamente en la empresa exportadora que tiene el producto en planta, listo para su venta, se ha puesto en contacto con un comprador en el mercado internacional, este comprador en el mercado internacional finalmente le acepta las condiciones, las características del producto y le dice, bueno, deseo que me envíes el producto. Entonces, para esto, y antes de poder fijar un precio en la venta de acuerdo a lo que exige este comprador en el mercado internacional, la empresa exportadora se va a poner en contacto con un agente de carga, a quien le pedirá una cotización sobre todo lo que puede incurrirse para poder trasladar su mercadería a ese comprador en el mercado de destino, o cuáles son los costos en los cuales va a incurrir. Además, se tiene que poner en contacto con un terminal de almacenamiento porque dependiendo del tipo de producto, en este caso hablamos de espárragos, podría tal vez estar necesitando a la cadena logística en frío. Por lo tanto, va a un almacén que va a mantener la mercadería, este espárrago, por ejemplo, bastante en condiciones de refrigeración adecuadas para que no pierda el líquido, ¿verdad? O sea, para que no se deshidrate. Entonces, además, se tendrá que poner de acuerdo o tendrá que buscar a un agente de aduanas. Este agente de aduanas que es el encargado de realizar el despacho de la operación de manera legal. Entonces, hasta el momento visitó un agente de carga para poder realizar el traslado de la mercadería al lugar de destino, ha conseguido un terminal de almacenamiento para conservar adecuadamente su mercadería, el agente de aduanas para poder realizar el traslado, el despacho de la mercadería, y lógicamente el agente de aduanas se va a tener que poner en contacto o desarrollará en coordinación con la empresa exportadora el despacho, el llenado de la declaración aduanera, adjuntando todos los documentos que sean necesarios para que este despacho de exportación se pueda realizar. Y aquí tendrá que tomar en cuenta lo que le diga aduanas. Entonces aduanas va a recibir los documentos, verificará que efectivamente estén todos los documentos en regla, tengan los certificados necesarios, tengan su factura comercial y entonces procede a realizar el despacho aduanero. Además, la empresa exportadora, como tiene que desarrollar un proceso de producción, tiene que desarrollar un proceso de despacho, un proceso de venta, y entonces estos procesos de venta, estos pagos en el mercado internacional, tendrán que tomar en cuenta a una entidad financiera. Y la entidad financiera le va a cobrar lo que sea necesario porque cada entidad financiera cobra a su propio cliente. Y en este caso le va a cobrar al exportador las comisiones que correspondan por la emisión de la carta de crédito, por ejemplo, si así es, o las comisiones que correspondan a esta confirmación y pago de la carta de crédito, o por las transferencias que se realicen en el mercado internacional, ¿no? Dependerá la condición de pago para poder utilizar la entidad financiera, pero siempre se tendrá que utilizar esta entidad financiera por la ley de lavado internacional del dinero, ¿verdad? Entonces se tome en cuenta la entidad financiera. Una vez que tenemos todos los elementos estos, nosotros podemos llegar a establecer cuál podría llegar a ser el precio del producto. Pero además tenemos que tomar en cuenta a un elemento importante. El agente de carga se pone en contacto con el terminal de almacenamiento para poder hacer el retiro de la mercadería y llevarlo al transporte principal, es decir, a ese transporte internacional que va a realizarse, en donde se va a realizar el embarque de la mercadería y el traslado internacional. Pero entonces, dependiendo del término que nosotros hayamos vendido, tendremos también que necesitar como empresa exportadora a una compañía de seguros, a quien tendremos que contratar
¿Para una póliza de seguros individual o para una póliza de seguros global o flotante? Entonces habrá que establecer qué tipo de póliza de seguros contrataremos para que se pueda realizar ese transporte internacional de las mercaderías. Se realiza el transporte internacional y de esa manera llega a nuestro cliente en el mercado de destino. Estos son todos los pasos que podríamos realizar en un proceso de exportación. ¿Y cuáles serán los términos que utilizaremos dependiendo de lo que nos cobren cada uno de estos operadores? Veamos la identificación de la norma Incoterms marca registrada 2010. Tomamos en cuenta, por ejemplo, este embarque realizado del producto de estos espárragos y tenemos acá nosotros un costo del producto, por ejemplo, de $54.000. Los costos de distribución y ventas, que están los gastos de venta con las certificaciones diversas para la exportación, las comisiones que se puedan estar pagando, etc. El envase y embalaje para poder enviar el producto y supongamos acá una utilidad del 40% del costo del producto, ¿ok? Lo que nos permite llegar al primer término de comercio exterior, al precio ex-works, ¿ok? Nunca nos olvidemos de la S en este término, ya que con S recién es fábrica. Si nosotros solamente consideramos work, work es trabajo y works con S viene a ser fábrica. Tomemos en cuenta esta aclaración. A este precio ex-works le agregamos todos los gastos de exportación. Dentro de los gastos de exportación, por ejemplo, podríamos tener el servicio de almacenamiento, la movilización de la carga, el transporte interno, que es la conducción, los gastos operativos, los servicios administrativos diversos cobrados por el almacén y por el agente de carga, la comisión del agente de aduanas, el posicionamiento de la carga, los derechos de embarque, los diversos vistos buenos que yo considero simplemente un absurdo de pago, pero si no lo pagamos realmente no podemos realizar el despacho, y los gastos financieros que corresponden a la forma de pago que hayamos establecido con el comprador, lo que nos permite llegar al precio Free Carrier. A este precio Free Carrier le agregamos el importe del flete y nos va a permitir llegar al precio CPT, ¿no? Al Carriage Pay To. Entonces, a este Carriage Pay To le tendremos que agregar el importe del seguro. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para realmente asegurar nuestra mercadería? Queremos asegurar la mercadería, vamos a vender al mercado internacional y por lo tanto hay algunos elementos que debemos de contemplar. ¿Cuál es nuestra forma de cálculo del seguro? Muchas veces cuando nosotros queremos asegurar la mercadería, recurrimos a los operadores, pero realmente a un operador difícilmente le puede atraer la idea de decir hay que evitar que pierda dinero el exportador. Simplemente lo que ellos hacen es asegurar bajo una modalidad bastante antigua que ellos consideran, lo que yo considero un error frecuente en el mercado, ¿no? Supongamos que tenemos nosotros este Carriage Pay To de $82.877 y tenemos un deducible del 10%. Quiere decir que cuando nosotros aseguramos la mercadería o cuando ocurre un siniestro, la compañía de seguros nunca nos va a pagar el 100% de lo siniestrado. Nos va a decir, de una parte ustedes son responsables. Esa parte de la cual nos hacen responsables lo llaman deducible. Entonces, inmediatamente el exportador o el propietario de la carga relaciona deducible igual sobreseguro, porque las compañías permiten sobreasegurar la mercadería mencionando que debe de cubrir aquellos riesgos adicionales que se tengan con la carga. Entonces, tomamos en cuenta el deducible del 10%, lo relacionamos inmediatamente con el sobreseguro. Y lo que nos dicen en el mercado, lo que yo decía hace un momento les digo, el error frecuente es que nos dicen, no te preocupes, tu suma asegurada debe de ser igual al 110%. Quiere decir, el CPT más el 10% del CPT, lo que nos permite llegar a una suma asegurada de 91.164.70. Entonces, supongamos que ocurre un siniestro, la compañía de seguros nos dicen, ustedes son responsables del 10% de lo que aseguraron, ese deducible. Perfecto. Y
la compañía de seguros nos hace el desembolso por la diferencia, que es 82.048.23. Y si nosotros observamos esto que la compañía de seguro nos paga versus el precio CPT que queríamos nosotros realmente recuperar, no estamos recuperando todo, estamos perdiendo una parte. Por lo tanto, nos van a decir, peor hubiera sido que perdiera todo. Y realmente ninguna empresa quiere perder un solo centavo. ¿Cuál es la forma correcta del cálculo de esta suma asegurada? Planteamos nuestra ecuación en función de ese precio CPT que quisiéramos recuperar si ocurriese un siniestro más el deducible. Lo transformamos a números naturales, ese precio CPT 82.877, y el deducible nos dicen que es 10% de la suma asegurada. Se aplica sobre la suma asegurada. 10% es igual a decir 10 entre 100. Y ahí tenemos 0,10. Por lo tanto, al desarrollar esta ecuación, tendremos que nuestra suma asegurada será igual a 92.085,56. Supongamos que ocurre el siniestro. Deducible. Ustedes son responsables, nos dicen, del 10% de lo que aseguraron. Perfecto, somos responsables de 9.208,56. Somos responsables de eso. No le pagamos a nadie ese importe. Es nuestra responsabilidad nada más. Pero la compañía de seguros nos va a desembolsar el 90% de eso que habíamos asegurado, que son 82.877. Y eso, si viene a ser justamente el precio CPT que queríamos recuperar. En función de eso, la compañía de seguros nos cobra. Y ahí tenemos nosotros el desembolso a la compañía de seguros. Nos cobran la denominada prima neta, supongamos que en este caso es el 0.5%, se lo aplicamos a la suma asegurada. Todas las compañías de seguros, sin excepción, nos cobran un derecho de emisión que lo han estandarizado en el 3% de la prima neta, lo que nos va a permitir llegar al valor de venta. Le agregamos el impuesto general a las ventas y de esa manera tendremos el importe total a pagar a la compañía de seguros o el precio de venta. Y entonces, el valor de venta, esos 474.24 en una exportación, formarán parte de nuestro seguro y lo consideramos en nuestro seguro. De tal manera que al sumar esos dos elementos tendremos nuestro precio CIP, el Carriage Insurance Pay To, que será de 83.351.24. A ese precio CIP le agregamos la descarga y tendremos el precio DAT, el Delivery Terminal, de 83.551.24. Le agregamos los gastos de importación y tendremos el precio DAP, el Delivery at Place. Luego le agregamos a esto el arancel, que es 0, y el IVA, el 21% del CIP, y tendremos el precio DDP total, ¿no? El Delivery Duty Paid, el precio puesto en el almacén del comprador con todos los derechos e impuestos pagados. ¿Qué podemos concluir nosotros de todo esto? Primero, a la agente de aduana le tendremos que pagar los gastos operativos y su comisión. A la agente de carga podríamos estar pagándole un transporte interno, una movilización de carga, derechos de embarque, vistos buenos, flete internacional, entre otros. Al terminal de almacenamiento, el posicionamiento de la carga, el almacenaje en frío, los servicios administrativos, entre otros. A la agente de seguros tendremos que pagar la póliza de seguros, lo que nos haya, de acuerdo a lo que nosotros hemos asegurado. A la empresa naviera podemos estar pagándole a lo mejor un flete internacional. Y a la entidad financiera los intereses del capital, si queremos producir para producir el bien, o las comisiones financieras de la venta, que es lo que definitivamente tendremos que tomar en cuenta. Entonces, si ustedes desean saber algo más, revisen el libro de Costos para los Negocios Internacionales en la segunda edición, que lo pueden adquirir en librerías Libún a solamente 40 soles. O si gustan, se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima.